Buenos días. El Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa en el rol 3320 del año 2017, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por don Ramberto Norambuena respecto de los artículos 23D, 24J y 389F, inciso final del Código Orgánico de Tribunales. Tiene la palabra el relator de la causa, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. A Fojas 1, con fecha 16 de enero del año en curso, don Ramberto Norambuena Rosales deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto de las normas señaladas del Código Orgánico de Tribunales en el marco de una causa disciplinaria seguida en su contra, actualmente pendiente en la Corte de Apelaciones de San Miguel. El administrador de los juzgados de garantía o de los tribunales de juicio oral en lo penal, en caso de faltas o abusos graves, puede ser removido de su cargo. Y en este contexto, los preceptos impugnados del Código Orgánico de Tribunales confieren al juez presidente del Comité de Jueces la facultad de proponer al comité la remoción del administrador y confieren al Comité de Jueces la atribución de resolver acerca de la remoción, siendo su decisión apelable ante el presidente de la respectiva Corte de Apelaciones. Este requerimiento se interpone en el marco de un proceso administrativo pendiente, precisamente ante el presidente de la Corte de Apelaciones, en recurso de apelación deducido por el requerente señor Norambuena contra lo resuelto por el Comité de Jueces, que consta del 15º Juzgado de Garantía de Santiago, contenía en el acta 25-2016 de 13 de diciembre de 2016, por la cual se decretó la remoción del requerente que detentaba la calidad de administrador titular del referido 15º Juzgado de Garantía de Santiago, teniendo esta decisión como antecedente precisamente la aplicación de las normas impugnadas. Señala el requerente que esta remoción tiene su antecedente fáctico en un proceso disciplinario previo, ya concluido y afinado, por el cual se le aplicó la sanción disciplinaria de suspensión de funciones por un mes con medio goce de sueldo, sanción que ya cumplió. No obstante ello, la presidenta del Comité de Jueces también propuso su remoción, propuesta que, como se indicó, fue acogida por el Comité de Jueces aplicando las normas cuestionadas. Conforme se razona en el requerimiento, esta aplicación de los preceptos en el caso concreto importa la aplicación de dos sanciones a una misma persona por los mismos hechos. Primero la suspensión de funciones y la disminución de la remuneración, y ahora la remuneración, conculcándose en consecuencia el principio non bis in idem, aplicable, tanto como lo ha dicho este tribunal, tanto a las sanciones de orden penal como a aquellas administrativas, pudiendo entonces, como se ha notado, ahora verse nuevamente el requerente castigado con la sanción más gravosa que existe en el ordenamiento, como es su remoción, y en abierta infracción a la proscripción constitucional de sancionar dos veces los mismos hechos. Asimismo, se infringe el debido proceso legal, ya que el actor no posee vías de defensa en un debido proceso previo a la adopción de la decisión de remoción, la que se adopta sin previa rendición de descargos, sin periodo de prueba y, por lo tanto, sin revisión de los hechos ni del derecho. También se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley porque, a diferencia de los casos en que la remoción de los demás funcionarios que no forman parte del escalafón primario del Poder Judicial, en que existe todo un procedimiento reglado previo en que pueden rendir sus defensas, la remoción del administrador del tribunal no cuenta con esta posibilidad ni con un procedimiento previo a la aplicación de esta sanción. Y se conculca también su derecho a la libertad de asociación con fines sindicales, porque el requerente, como funcionario público del Poder Judicial, es dirigente de la asociación gremial de profesionales de la Administración del Poder Judicial, donde detenta la calidad de presidente de la Regional San Miguel, y se le ha desconocido el fuero que lo protege conforme al artículo 25 de la Ley 19.296. Estima, conforme a lo dicho, que se vulnera en la especie el artículo 19, números 2, 3, incisos 5, 6 y 7, y número 15 de la Constitución, y los artículos 8.1, 8.4, 16.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 14.7, 22.1, 22.2 y 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estas últimas disposiciones de convenios internacionales en vinculación con el artículo 5, inciso 2 de la Constitución.
Destaca el actor también el carácter decisivo de las normas cuestionadas, porque salvo su declaración de inaplicabilidad, serán aplicadas para fallar la apelación que penda ante el presidente de la Corte de San Miguel, generando los efectos constitucionales denunciados. Y se añade que con resolución de 30 de noviembre de 2016, en auto rol 3254, la segunda sala de este tribunal declaró inadmisible el requerimiento deducido por el mismo actor, atendido que se dedujo en el contexto del procedimiento administrativo disciplinario previo, que ya se había afinado. Pero en la misma resolución, la sala consignó que ello no obstaba a que aquellas normas sí pudieran recibir posterior aplicación en el marco de un debido proceso en la sustanciación del expediente de remoción, como precisamente acontece en este caso. Por resolución de 25 de enero, la segunda sala admitió a trámite el requerimiento y suspendió el procedimiento en la gestión pendiente. Por resolución de 15 de marzo, se tuvo como parte al Consejo de Defensa del Estado y como tercero interesado a la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, APRAJUD. Y luego de oír los alegatos, la misma sala declaró admisible el requerimiento. Por resolución de 15 de marzo también se confirieron los traslados acerca del fondo del asunto a los órganos constitucionales y a las demás partes, formulando estas últimas observaciones dentro de plazo. Entonces, en primer lugar, por presentación de 6 de abril del año en curso, fojas 210 y siguientes, el Consejo de Defensa del Estado, invocando representación del Estado y el interés de la Corte de Apelaciones de San Miguel, solicita el total rechazo del requerimiento. Señala que en el procedimiento disciplinario previo seguido contra el actor señor Norambuena, ya ejecutoriado, se formularon cargos, el requiriente se defendió y rindió prueba, dándose finalmente por establecidos los hechos que motivaron la sanción y que vulneraron el deber de probidad en el desempeño de las funciones, el abuso de poder, el notable abandono de funciones y la transgresión de las instrucciones dadas por el Comité de Jueces. Luego, se afirma que no se infringe en la especie el derecho al debido proceso, al proceso previo legalmente tramitado, a la investigación racional y justa, ni tampoco el principio del non bis in idem. Primero porque, como lo consignó la Corte Suprema en un informe del Comité de Modernización de mayo de 2015, la remoción del administrador no constituye en sí una medida disciplinaria, de modo que puede disponerse la apertura de un cuaderno de remoción sin que ello importe vulnerar el principio non bis in idem, al tiempo que desde que la remoción no opera necesariamente como una sanción disciplinaria, no requiere un proceso previo de sustanciación frente al poder disciplinario del órgano persecutor de responsabilidad, pudiendo además operar incluso como una medida de mejora de gestión o eficiencia, atendido especialmente el carácter administrativo y dirigente de las funciones desarrolladas por el administrador del tribunal. Ahora bien, y aún en el evento de que se estimare que la remoción sí constituye una medida disciplinaria, en la especie igualmente no se conculca el derecho al debido proceso, pues el sistema diseñado por el legislador resguarda de modo suficiente los derechos del requirente. Desde luego, atendido que la remoción adoptada por el Comité de Jueces es recurrible a través del recurso de apelación para ante el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, conforme al artículo 389F, pero también al artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales, última disposición no impugnada de inaplicabilidad. Así se consagra en esta especie el principio de la doble instancia y en sede de apelación nada obsta que el requirente discuta el derecho, pero también los hechos, pudiendo solicitar rendición de prueba en sede de alzada, estimando en este caso el Consejo que puede aplicarse con las limitaciones del artículo 207 del Código de Procedimiento Civil. Además, el requirente ha tenido derecho al debido proceso, pues en la etapa disciplinaria previa a la remoción se siguió todo un procedimiento en el cual pudo formular sus descargos, rindió prueba, dedujo recursos procesales para impugnar la decisión adoptada, incluso anulándose en una primera oportunidad todo el procedimiento y abriéndose un nuevo proceso que concluyó con la sanción aplicada en su oportunidad y que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Luego, respecto a la posterior remoción acordada por el Comité de Jueces, el actor dedujo también el recurso de apelación que se encuentra pendiente y también solicitó en alguna oportunidad la nulidad de todo logrado. De lo dicho, se desprende que no puede señalarse un desconocimiento de los hechos por parte del actor ni la imposibilidad de haber podido controvertirlos en su momento.
al tiempo que tampoco puede pretender constituir una infracción al non bis in idem únicamente por tratarse de los mismos hechos, porque también, como lo ha sentenciado este tribunal, por ejemplo, a través de la acumulación de infracciones en la ley de tránsito, la regla del non bis in idem no impide castigar doblemente los mismos hechos, pero en la medida que se trate de sanciones que respondan a distintos fundamentos. Agrega el Consejo que tampoco se infringe la igualdad ante la ley porque ello requiere de una diferencia de carácter de justificación razonable. En la especie, en cambio, debe atenderse a la especial relevancia del cargo directivo que desempeña el administrador del tribunal, lo que permite que a su respecto se siga un procedimiento diferente y más flexible que el aplicable a los subadministradores, jefes de unidades y otros funcionarios subalternos que dependen de él. Y esta distinción obedece a razones objetivas y se ajusta por ende a la Carta Fundamental. No se vulnera tampoco el derecho a la libertad de asociación con fines laborales o sindicales, ya que los preceptos no son contradictorios con el artículo 25 de la Ley 19.296, que asegura el fuero a los directores de asociaciones de funcionarios del Poder Judicial. Y en todo caso, la prevalencia de una u otra disposición es un tema de mera legalidad de resorte del juez del fondo. Finalmente, señala el Consejo que el requerimiento debiera ser rechazado además porque cuestiona interpretaciones de la normativa disciplinaria y el actuar que ha tenido el Comité de Jueces, asuntos de mera legalidad que escapan del ámbito de la acción de inaplicabilidad, porque también existen otros preceptos no reclamados que llevarían al mismo resultado, aun cuando se declarara la inaplicabilidad, como opera con el artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales, que también consigna la sanción en comento. Y por último, porque las normas no son decisivas en la resolución del asunto, porque el procedimiento disciplinario que le sirve de antecedente a la decisión de remoción ya recibieron aplicación en él y asimismo dentro de dicho proceso es que se aprobó la sugerencia de la presidenta del tribunal de proponer al comité de jueces la remoción. En consecuencia, el requerimiento ha perdido toda oportunidad. Por otra parte, y por presentación de 7 de abril, a fojas 234 y siguientes, la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial formula observaciones instando en este caso porque el requerimiento sea acogido. Sostiene a Prajud que los 3 preceptos infringen el derecho fundamental de asociación con fines sindicales, de que tiene derecho el requerente señor Norambuena, desconociéndole así su fuero y la protección de la inamovilidad en el cargo de acuerdo a la ley citada 19.296, afectándose asimismo en este sentido la protección constitucional de los cuerpos intermedios. Añade la asociación que en este caso se vulnera la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ya que la ley discrimina en forma arbitraria a quienes se encuentran en la misma situación. Así, el artículo 389F, inciso final, del Código Orgánico de Tribunales hace aplicable un procedimiento sancionatorio a los funcionarios del Poder Judicial que contempla vías de impugnación, a diferencia de lo que ocurre con el administrador del juzgado de garantía o del Tribunal Oral Penal, funcionario público que carece de dicho derecho. Lo mismo acontece respecto de los demás funcionarios públicos regidos en general por el Estatuto Administrativo, que también, a diferencia del caso de autos, contempla un procedimiento para los sumarios administrativos, regulado ampliamente en la Ley 18.834. Y, en relación con los artículos 28D, 24J del Código Orgánico de Tribunales, estos también contemplan un problema de técnica legislativa que los torna en inconstitucionales, lo que se aprecia desde que contemplan facultades para remover al administrador del tribunal sin expresión de causa ni límites objetivos, convirtiéndola en una facultad discrecional del Comité de Jueces como si se tratara de un cargo de exclusiva confianza, despojando así de protección al actor y afectando también su derecho al trabajo. Concluyo, señora presidenta, señalando que a fojas 263 se ha ordenado traer los autos en relación. La causa fue agregada para su vista en tabla de pleno de día de hoy y se han anunciado en forma y en plazo para alegar los abogados representantes de la parte requirente y del Consejo de Defensa del Estado. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. De conformidad con el auto acordado que rige las vistas de las causas del tribunal, consulto a los abogados de las partes si tienen rectificaciones o precisiones que efectuar a la relación que han escuchado. No, su señoría.
No, señoría. Vamos a proceder entonces a escuchar los alegatos. En primer lugar, tiene la palabra por la parte requerente la abogada Marlene Dusabaut Pedersen por 30 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Excelentísimo tribunal. Presento mis alegatos respecto al fondo en el caso y en representación de don Ramberto Norambuena Rosales, solicitando que el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 23D, 24J y 389F, inciso final del Código Orgánico de Tribunales, sean acogidos por cuanto su tenor literal, en este caso concreto, y permite que tenga una aplicación contraria a los preceptos constitucionales que se han señalado en la relación, como son el artículo 19, número 5, 19, número 3, inciso quinto, el derecho al debido proceso, a un proceso racional y justo. También existe una infracción del principio non bis in idem, como se ha señalado también en la relación, como lo expusimos fundadamente en el requerimiento. Y además existe una privación del derecho a la libertad de trabajo y a la libertad de asociación, previsto en el artículo 19, número 15, y también en los tratados internacionales que consagran el derecho de libertad de asociación con fines laborales o gremiales, sindicales en este caso. Y agrego también, siendo un punto de derecho y por lo tanto el derecho no estando vedado para el tribunal, que la ley no puede de manera alguna, artículo 19, número 26, restringir la ley no puede de alguna manera alguna restringir los derechos constitucionales garantizados a los ciudadanos en la Carta Fundamental. Y eso es lo que sucede en este caso. Voy a hacer una pequeña contextualización. Como se señaló la relación, este excelentísimo tribunal conoció de la causa 3254 el año 2016, cuando se tramitaba el proceso administrativo respecto de mi mandante, don Ramberto Norambuena. En esa ocasión se declaró inadmisible, pues se señaló que las normas no eran, las normas impugnadas, que eran estas normas, no eran decisivas para el asunto, para la decisión del asunto. Y se señaló y efectivamente no lo fueron, pues la Corte Suprema, contrario a lo que señaló el Consejo de Defensa del Estado en su momento, la Corte Suprema cuando revisa, en virtud del acta 129, que es un acto acordado para la tramitación de los procesos administrativos respecto de los jueces y funcionarios como administradores de tribunal, la Corte de Apelaciones hace una modificación respecto de lo que hizo antes la Corte Suprema respecto de lo que hizo antes la Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte Suprema solo aprueba la sanción de suspensión por un mes y goce de medio sueldo de remuneración, de 50% de remuneración, pero no aprueba la aplicación del artículo 24J y 23D, que es lo que se está pretendiendo aplicar en este proceso, que es un proceso distinto. En ese punto resulta relevante que este tribunal, este excelentísimo tribunal, cuando declaró la inadmisibilidad por no ser las normas decisivas para la resolución del asunto controvertido, señaló que ello era sin perjuicio de que en un debido proceso estas normas pudiesen tener aplicación. Esa fue la resolución de este tribunal en la causa 3254 el año 2016. Esto, sin embargo, bueno, llegamos al segundo proceso. Existe un segundo proceso. El Consejo de Defensa del Estado, de alguna manera, pretende y pocos fundamentos tiene para sostener que a una persona se le remueva por decreto económico, que es lo que está pasando acá. Nos ha hablado de que aquí habría doble instancia, también reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por lo menos el derecho a la revisión de una decisión. Sin embargo, no puede haber doble instancia cuando no hubo instancia en la primera decisión. ¿Por qué? Porque el 13 de diciembre de 2016 a don Ramberto Norambuena se le comunica la decisión de remoción y recién ahí él tiene 2 días para apelar. O sea, el único tribunal que eventualmente podría conocer
oyendo a la parte, recibiendo pruebas, incluso el Consejo dice recibiendo pruebas de conformidad con el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 207 del Código de Procedimiento Civil supone que ya se pudo rendir pruebas en primera instancia y es muy restrictivo. Establece testigos que sean decisivos y que no hayan podido prestar declaración en primera instancia, por ejemplo. Entonces, el artículo 207 ya es limitado. Entonces, claro, el propio Consejo se contradice en muchas de sus aseveraciones y se contradice porque efectivamente no tienen razón. Estas normas son inconstitucionales y en este caso concreto su aplicación es inconstitucional. No estamos acá viniendo a presentar un recurso a este excelentísimo tribunal, porque acá la tutela es de la constitucionalidad de las normas en el caso concreto. Y eso esta parte lo tiene muy claro. Y en ese sentido lo hemos expresado de manera absolutamente transparente y clara. Lo hemos expuesto de la manera más clara. Decir que nosotros venimos a cuestionar porque no nos gusta una decisión del comité de jueces, eso es falso. Lo que a nosotros no nos gusta es que y no es que a nosotros no nos guste, daña el Estado de Derecho, que un comité de jueces pueda privar de su trabajo a un funcionario sin un proceso y en base a hechos anteriores que ya fueron sancionados y respecto de los que ha cumplido sanción. Eso es lo delicado de esta situación. No fue oído, no rindió pruebas. En representación de la Corte se le reconoce un derecho limitado a rendir pruebas, el derecho del artículo 207, así señala el Consejo de Defensa del Estado. Se le reconoce las más básicas garantías procesales y se pretende aplicar la sanción más gravosa que se aplica a un funcionario público, la remoción del cargo, si eso es sanción. No nos pueden decir que es un mejor ordenamiento del servicio. Acá se ha hecho por parte del Consejo, tanto en el escrito de Se hace parte y en sus escritos posteriores, han tratado y han dedicado incluso 3 páginas, de dañar la honra de mi mandante. Yo debo decir, hablan de falta de probidad, mal manejo de la cuenta del tribunal. Un tribunal de este nivel no se va a dejar impresionar por eso. Sin embargo, por un tema de honra, de dignidad, debo tomarme un minuto para decir, en ese tribunal jamás se perdió un peso. El mal manejo de la cuenta que a don Ramberto se le atribuye es no llenar de su puño y letra los cheques, porque algunos de los jueces, miembros del comité, cuando eran secretarios, llenaban de su puño y letra los cheques. Él los firmaba y los revisaba. Y para ellos eso era no manejar la cuenta corriente, que era una función. Cuando se le habla de falta de probidad por el tema de compras públicas, no realizar directamente las compras públicas, existe una ley de compras públicas. Y las compras públicas, cada funcionario tiene distintos perfiles. Eso tiene que ver con el control interno de la administración del Estado. Hay una persona que cotiza, una persona que ve después cuáles son los productos que se van a comprar y finalmente una persona que tiene la clave, que es la que decide la compra. Efectivamente, don Ramberto no reunía las 3 claves en sí mismo, la ley no lo permite. Esa es una de las sanciones. Y así se le cuestionaron una serie de situaciones que suenan muy gravosas, porque se habla de falta de probidad, pero él no es un hombre deshonesto. Él es un funcionario que es miembro de APRAJUD y por tanto no debía ser calificado. Sin embargo, don Ramberto pidió calificación voluntaria y su última calificación es con un 6,67. Esa fue la última calificación funcionaria de él. Y en estos momentos en que hemos escuchado situaciones en que hay tribunales en que sí hay pérdidas de dinero, en que han sucedido cosas, suena bastante gravoso que se hable de esto, pero eso debo señalarlo porque la verdad que él es una persona honesta. Sin perjuicio de eso ya fue juzgado. Y hasta el más vil de los delincuentes tiene derecho a un debido proceso. Y no por eso se le van a conculcar sus garantías constitucionales. El proceso de don Ramberto Norambuena, el sumario, fue el proceso 1785, seguido en la Corte de San Miguel. En virtud de ese proceso está concluido y afinado el 28 de octubre del año 2016 por la Corte Suprema. Ese proceso no es este proceso. Y por eso este proceso
está en fase de apelación pendiente y esa fase de apelación pendiente todavía no se decide por la Corte de San Miguel. Por lo tanto, todas las aseveraciones del Consejo para venir a decir que aquí hubo debido proceso, hablando de que don Ramberto presentó esto y lo otro, aquí y allá, en la causa 1785, son completamente impertinentes. Lo que importa acá es qué es lo que ha pasado en la causa que se sigue actualmente contra don Ramberto Norambuena ante la Corte de San Miguel, que es la 1683 del año 2016, iniciada a partir de un decreto económico del Comité de Jueces que decreta su remoción en base exactamente a los mismos hechos por los que ya se fue sancionado en el proceso anterior. De hecho, cuando se trasladó a don Ramberto Norambuena, no se le aplicó el acta 129 a don Ramberto Norambuena. Sabemos que este excelentísimo tribunal está conociendo sobre la constitucionalidad de las actas 129, porque hay funcionarios públicos, jueces y otros funcionarios que alegan que esas actas no garantizan un debido proceso. Pues bien, en este caso ni siquiera tuvimos acta 129, excelentísimo tribunal. O sea, si ya se discute si eso ya es debido proceso, en este caso ni siquiera hemos tenido acta 129. Nada. Ningún traslado, ninguna posibilidad de descargos, nada. Así es que ese es el proceso. Y cuando se ordenó el traslado de don Ramberto Norambuena, que según el artículo 20, según la ley que regula las asociaciones gremiales de funcionarios públicos, debe ser con autorización escrita del funcionario, en este caso se hizo sin esa autorización escrita. Y la presentación y la nulidad que nosotros presentamos se desglosó del expediente 1683 por la Corte de San Miguel y se dejó en el 1785 del año anterior, de 2015. Y ahí se nos resolvió no al lugar en virtud del artículo 389F. O sea, el artículo 389F, que no dice nada más que al administrador se le aplicarán el plazo del inciso cuarto de esa norma, que es el plazo de 2, porque el artículo 389F regula todo el proceso que se sigue administrativo contra los funcionarios de un tribunal de garantía. Y regula tiempos para contestar, plazos de prueba y finalmente en el inciso cuarto de esa norma se regula el tiempo de apelación, que son 2 días. Pues bien, ante el presidente, que son 2 días ante el presidente de la Corte en caso de remoción. Pues bien, en ese caso, lo que hace el artículo 389, inciso final, que es el cuestionado, acá hablamos también de desigualdad ante la ley dentro de los derechos infringidos, 19 número 2 de la Carta Fundamental. ¿Por qué? Porque para todos los funcionarios existe un proceso, como se señaló en la relación, también en el Estatuto Administrativo, pero para este funcionario no lo hubo. Y ni siquiera el acta 129. Entonces, llegamos al 389, inciso final, y lo único que contempla la norma es el derecho a apelar por 2 días. Ese es el único derecho que él tiene, legalmente. Y ese derecho él lo ejerció. Y cuando nosotros pedimos que se respeten sus derechos sindicales, ¿quién nos responde? La Corte. Y ni siquiera el presidente de la Corte, que es quien debe conocer en estos casos, nos responde en pleno de la Corte de San Miguel. Nos dice, no ha lugar, atendido lo dispuesto en el artículo 389F. ¿Qué tiene que ver el artículo 389F con el respeto de la garantía sindical y que el traslado del funcionario tenga que ser hecho con su autorización escrita? Simplemente, ¿qué pasa? Se entiende que estas normas del Código Orgánico son carta blanca para remover a los administradores de tribunales. Y debo decir en eso que aquí constituye un error muy grande. ¿Por qué? Porque se ha hablado de que el cargo del administrador casi sería un cargo gerencial. Entonces, si bien en el mensaje de la reforma y en algunos de los fundamentos que han utilizado algunos comités de jueces para tratar de remover a los administradores de tribunales, en algunos casos la propia presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago ha desechado esto por falta al debido proceso. Acá el presidente de la Corte de San Miguel aún no llega a conocer. Pero la verdad
que por infracción de garantías constitucionales. Es en un caso que nosotros precisamente citamos, que el presidente de la Corte de Santiago lo citamos en el requerimiento. En el caso del administrador del séptimo juzgado de garantía, que se intentó remover por decreto económico, el presidente no admitió, cuando apeló, rechazó la apelación y la rechazó simplemente por infracción de garantías constitucionales. En este caso, ahí ya existe una jurisprudencia respecto a una situación similar. En este caso no hemos llegado a esa instancia. Creemos que en este caso es importante que, habiendo ya la Corte de Apelaciones pronunciándose a favor de que se apliquen estas normas, es importante que se revise la constitucionalidad de estas normas, porque son graves. En cuanto a lo que comentaba, que la Corte de Apelaciones, en este caso, se separa y se nos manda al proceso anterior la solicitud de remoción, y se sigue viendo en este proceso el tema de la remoción del administrador, llega por decreto económico. No hubo ninguna posibilidad de contrarrestarlo. Y se nos dice, y se fundamentan estas, ¿por qué hice mención? Porque se fundamenta esto en una mejor administración, en que esto sería un cargo de confianza, e incluso señala al Consejo de Defensa del Estado que estaríamos frente a un funcionario de exclusiva confianza. La regulación de los funcionarios de exclusiva confianza está establecida por ley, también citada en nuestro requerimiento, y tiene un tratamiento. Don Ramberto Norambuena no es un ministro de Estado, no es un subsecretario, ni tampoco es un cargo, ni es un director de servicio. Él es un administrador de tribunal. Y además incluso se compara su situación específicamente en el Consejo de Defensa del Estado con el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y se cita la norma del Código Orgánico de Tribunales respecto a la situación del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, cargo de exclusiva confianza. Pero omite el Consejo que ese cargo es definido en el Código Orgánico de Tribunales como un cargo de exclusiva confianza. El cargo de administrador de tribunal en ninguna ley está definido como un cargo de exclusiva confianza. Tampoco lo es en los hechos. Según la historia de la reforma procesal penal, que se ha citado en algunas ocasiones, efectivamente esto era una reforma no solo desde lo jurídico, que separábamos la función del acusador del juzgador, que generábamos un tribunal oral y un tribunal en la fase de instrucción, y que además se producía una separación administrativa, porque los jueces ahora se iban a dedicar a lo administrativo y no a la parte, a lo jurisdiccional netamente, y no a la parte administrativa, como sucedía con anterioridad, en que el juez y el secretario tenían muchas funciones administrativas, sobre todo el secretario de tribunal, que era quien administraba la cuenta corriente y otro tipo de cosas, que sacaban un funcionario preparado, abogado además, de sus labores propiamente tales. Pues bien, esto es una transición, y la verdad que eso fue el proyecto del Ejecutivo. Pero la realidad práctica no es que el comité de jueces sea un directorio y el administrador sea un gerente general al que el directorio remueve. Muy por el contrario, excelentísimo tribunal. Los artículos 389A y B del Código Orgánico de Tribunales nos muestra que el administrador coadministra con el comité de jueces y con el presidente del comité de jueces. Y es ahí donde se producen los roces. ¿Por qué? Porque el administrador, porque dentro de las metas de gestión que la propia Corte de Apelaciones toma, es el número de causas falladas, el número de audiencias, que cada juez tenga una carga equitativa en la distribución del trabajo, y quien es el encargado de asignarle las audiencias es el administrador. Entonces llegamos a esta situación de que organizacionalmente hay un problema. Se topan funciones, y quien es a su vez mi subalterno en algunos aspectos es mi jefe, porque me impone las audiencias que tengo que tomar. Y si bien yo me podría retirar a las 4 de la tarde del tribunal, si tengo controles de detención hasta las 8 de la noche tengo que permanecer ahí. Y eso es por una agenda que formuló el señor administrador. Y eso puede generar roces. Por lo tanto, hacernos parecer de que acá tenemos a un directorio y a un gerente general, y que cuando el gerente general en realidad no cumple con las condiciones
de la empresa, por decirlo de alguna manera, el directorio es libre de removerlo, no es la situación. Ellos coadministran. Y eso está clarísimo en el artículo 389 A y B, donde se señala que incluso para distribuir el personal dentro del tribunal, esto debe hacerlo el administrador con acuerdo al comité de jueces. Muchas de las decisiones administrativas tienen que ser con acuerdo al comité de jueces. E incluso se hizo una modificación. Ahora el administrador es calificado por la Corte de Apelaciones. El comité de jueces es una de las partes que participa en la calificación. ¿Por qué? Precisamente por esta situación de que de alguna manera se produce una horizontalidad en algunas funciones. Y eso es lo que produce roces entre administradores y entre administradores y comité de jueces. Y además, estas normas que permiten que sin ninguna determinación permita al comité de jueces resolver la remoción, ha dado para que se apliquen de esta forma inconstitucional, como porque su tenor literal así lo permite, mediante decreto económico. Esto es una exoneración, sin derecho a contestar, sin derecho a decir nada. No es una persona de un cargo de exclusiva confianza. Y está bien claro, el artículo 389F y además incluso el 389B, incluso la ley de tramitación electrónica también establece funciones que son del comité de jueces y del administrador, del presidente y del administrador conjuntamente. Incluso hay tribunales donde se han producido una muy buena relación y firman conjuntamente todas las actas. Pero ese es un problema funcional que es lo que realmente ha generado este roce y esta situación. En cuanto a lo que se ha señalado y en lo jurídico me parece muy relevante que se nos ha dicho que no hemos cuestionado, se nos ha dicho que aquí hay doble instancia. No hay doble instancia, porque aquí hubo un decreto económico de 13 de diciembre de 2016. Sin emplazamiento no puede haber instancia. Por lo tanto, la única instancia que él tendría sería la Corte de Apelaciones y sin derecho a rendir pruebas. En términos amplios y sin derecho a alegatos, porque según el acta 129, que en este caso no se está aplicando, las causas se ven en cuenta. O sea, sin derecho a ser oído. Tampoco tenemos debido proceso, ni siquiera en la única instancia que se nos está reconociendo. No se puede hablar de que tuvo debido proceso mezclando el anterior que ya está afinado con este. Porque la causa 1785-2015 está afinada. Y sobre esa se presentó un requerimiento en el que este tribunal hizo también la diferencia, diciendo que esa causa no eran decisivas estas normas sin perjuicio de lo que se resuelva en un debido proceso con posterioridad, que es este. Que no se infringiría el non bis in idem porque la sanción respondería a distintos fundamentos. ¿Cuáles distintos fundamentos? Del decreto económico que nosotros acompañamos, porque cuando se ofició a la Corte de Apelaciones no se acompañó documento alguno, nosotros acompañamos copia autorizada. El decreto económico se basa exactamente en los mismos cargos e incluso el Consejo de Defensa del Estado al evacuar sus traslados se refiere a las imputaciones anteriores y mezcla ese proceso con este para aparentar que aquí ha habido un debido proceso. No son fundamentos anteriores, no son fundamentos distintos, es el mismo fundamento. Y que esto sería un recurso, esto no es un recurso. Las garantías procesales son las primeras garantías. Ahora, que no serían indecisivas en la aplicación del asunto, por favor, ¿cómo no van a ser decisivas en la aplicación del asunto? Si las únicas normas invocadas para la remoción de don Ramberto son las normas impugnadas, artículo 23D, 24J y 389F, inciso final. Esas son las normas. ¿Y por qué esta parte se nos ha criticado y se nos ha dicho que este requerimiento debiese ser rechazado? Porque no impugnamos el artículo 582 del Código Orgánico de Tribunales. El 532, perdón, el excelentísimo tribunal. El artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales, en su inciso final, señala una situación relevante para esta parte y que creemos que no daña los derechos del administrado en esta situación. Señala las providencias que tomaren los jueces, pido autorización para leer porque creo que es importante. Las providencias que tomaren los jueces en ejercicio de sus facultades disciplinarias se entenderán sin perjuicio de formarse el proceso correspondiente
al empleado que hubiera faltado gravemente a sus deberes o cuya conducta diera lugar que en ella ha habido dolo o malicia. Vale decir, la facultad de remoción se contempla en el 532 primero la amonestación privada, la censura por escrito, después la multa de 1 a 15 días de sueldo, después la suspensión de sus funciones hasta por un mes gozando 50% de remuneración, que fue lo aplicado, y finalmente existe la posibilidad que frente a faltas graves debe hacerse un proceso disciplinario, y eso es lo que dice el 532, cómo vamos a impugnar un artículo que nos garantiza el proceso. Ahora, ¿qué dice el artículo 389F? El artículo 389F, inciso final, nos dice que ante faltas graves del administrador se podrá remover por el comité de jueces. Vale decir, aplicando conjuntamente, si esto hubiese sido aplicado conjuntamente el 389 con el 532, eventualmente aquí habríamos tenido proceso, pero no se aplicó el 532. Esta es la interpretación que hacemos nosotros para darle una interpretación constitucional a las normas, pero la verdad que esta es la modificación desde que la Corte Suprema veía los requerimientos por inaplicabilidad a que los ve este excelentísimo tribunal, es distinto, porque ahora se ha establecido que la aplicación de las normas en un caso concreto pudiese tener efectos contrarios a la Constitución. Y en esta situación no se está aplicando esta idea que tengo, esta interpretación personal que tenemos como parte respecto de cómo podríamos darle una aplicación constitucional. No somos el tribunal. Y no es lo que ha sucedido acá hasta ahora, proceso que está paralizado. Lo que pasa hasta ahora es que se está aplicando en el caso concreto ciertas normas que conforme a su tenor literal permiten en esta situación, en un caso que tiene efectos no erga omnes, sino que efectos relativos, tenga un efecto contrario a la Constitución. Contraviene flagrantemente la Constitución, excelentísimo tribunal, y por eso solicitamos para el caso de don Ramberto Norambuena se declare la inaplicabilidad de los preceptos cuestionados. Y asimismo, solo cierro, en cuanto al derecho de él como funcionario, no puede ser removido sin un proceso disciplinario, dice el artículo 25 de la ley 19.296, que es la ley que regula a los funcionarios del Estado que tienen cargos gremiales o sindicales. Acá él no ha sido removido en un proceso disciplinario y tampoco ha sido censurado. Por lo tanto, con estas normas se está contraviniendo una norma legal que consagra también un derecho constitucional, que es el derecho a la asociación y la protección de grupos intermedios. Esa situación también es otra vulneración que es importante tener en cuenta. Y en razón de estas vulneraciones que son flagrantes y que son insalvables, porque no pueden haber facultades arbitrarias e irracionales en virtud de la ley que conculquen derechos fundamentales, como ya lo señalé, en virtud de nuestra propia Carta Fundamental, es que pido a este excelentísimo tribunal se acoja el requerimiento porque los efectos, en este caso concreto, de la aplicación del artículo 24D, 389F, inciso final, 24J, perdón, 23D y 389, inciso final, tienen un efecto contrario a la Carta Fundamental. Debido proceso, igualdad ante la ley, non bis in idem, y el derecho a asociación con grupos sindicales, y además a la no restricción de los derechos constitucionales por vía legislativa. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación por el Consejo de Defensa del Estado el abogado Guillermo Campos Aravena por 30 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal vengo a alegar por el Consejo de Defensa del Estado y el interés de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Veamos. En este requerimiento lo que se está planteando es una cierta pretendida y a nuestro parecer falsa antinomia entre un conjunto de preceptos del Código Orgánico de Tribunales que disciplinan
la remoción del administrador de un tribunal de garantía con ciertas disposiciones constitucionales que tanto el relator como mi distinguida colega ya reseñaron. Lo primero que debiéramos fijar para poder discernir acerca de si existe o no esta antinomia constitucional es precisar que las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales que se refieren a esta materia son el artículo 23, letra D, que establece la competencia del Comité de Jueces para resolver sobre la remoción del administrador. Enseguida, la norma del artículo 24, letra J, que asigna al juez presidente del tribunal la facultad de proponer al Comité de Jueces la remoción del administrador. El artículo 27, letra F, que faculta al juez presidente para proponer al presidente de la Corte de Apelaciones la remoción de un administrador del tribunal, pero en los tribunales de competencia común, compuestos por 2 jueces. Y finalmente, el inciso final del artículo 389, letra F, y el artículo 532, que disciplinan el ejercicio de esta facultad de remoción. Y es importante hablar del artículo 532, por lo que me voy a referir más adelante. El planteamiento nuestro es que, en primer lugar, aquí no puede existir una antinomia, ni tampoco puede existir un efecto inconstitucional en lo que se refiere a la garantía o al derecho que tiene toda persona a un justo y racional procedimiento. Y entendemos que no se puede producir esta antinomia, en primer lugar porque nosotros hacemos en nuestra observación una referencia a un conjunto de reflexiones que hace la tercera sala de la excelentísima Corte Suprema a propósito precisamente de estas normas en un informe que hacen sobre el Comité de Modernización de la Suprema. Y ellos hacen una reflexión acerca de cómo opera este sistema. Y cómo reflexiona la excelentísima Corte Suprema. Dice que los administradores del tribunal no siempre, o en todo caso, la remoción constituye el ejercicio de una facultad disciplinaria. Es decir, cuando se decide la remoción de un administrador, no siempre esa decisión tiene que necesariamente estar motivada en una razón de tipo disciplinario. Y hace esta distinción precisamente porque a partir del análisis y de la reflexión de las normas. Y dice que puede aparecer, por ejemplo, motivada en necesidades de calidad de gestión y eficiencia. Y esto tiene que ver con el análisis o examen que uno hace de la historia de la incorporación de este funcionario en el marco de la reforma al sistema de justicia. Nosotros, al momento de contestar el fondo, hacemos referencia incluso al mensaje con el cual se acompaña, a las reflexiones que hace la ministra de Justicia, la señora Soledad Alvear, entonces, respecto de cómo funcionaba esto y a la necesidad que existía de separar estas funciones y de crear esta figura y separar la función jurisdiccional de la propiamente administrativa, y creaba esta especie de líder o de funcionario administrativo que hacía cabeza del tribunal, y por eso se establecían ciertas normas de flexibilidad tanto en su nombramiento como flexibilidad en su remoción. Cuando nosotros decimos que este cargo es casi gerencial, no es porque lo digamos nosotros. Si uno revisa la historia fidedigna del establecimiento, son expresiones que se emplean cuando se discute esta norma, tanto en la primera Cámara como en la Cámara de Senadores. En ambas instancias se discute y se habla sobre este perfil que ha de tener este administrador, que es la cabeza administrativa del tribunal. Es decir, no es una cuestión baladí, ni una decisión arbitraria o antojadiza o un capricho o un invento nuestro. Esto está en la historia fidedigna del establecimiento de la norma para todo aquel que lea la historia del precepto. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ese es el perfil que da la excelentísima Corte Suprema. Es decir, puede existir una decisión de remoción motivada en una razón que no sea disciplinaria. Pero ¿qué decimos además? Decimos que en subsidio, cuando aparece motivada en una razón disciplinaria, aparece regulada esta facultad, entre otras, en las normas que nos propone nuestra distinguida colega y que son objeto de este reclamo, pero además por el artículo 532 del Código Orgánico del Tribunal.
El artículo 532 precisamente establece esta facultad de apelar. ¿Y por qué? Porque el artículo 532 nos dice precisamente, se pone en la hipótesis de que el administrador del tribunal, no el subadministrador ni nosotros, cometa faltas o abusos. Es decir, cuando estamos en presencia de una remoción motivada en una cuestión o en una razón o en un motivo disciplinario, cuando se califica falta o abuso, la norma eje, la norma que permite tomar la decisión es el 532. Y resulta que el 532 no está reclamado en este requerimiento. No está reclamado en este requerimiento. ¿Qué decimos nosotros además? Que cuando la decisión aparece motivada en una razón disciplinaria, no existe ni puede haber una infracción a las normas o al derecho que todo ciudadano tiene a un justo y racional procedimiento, por la sencilla razón de que si uno analiza lo que este propio tribunal ha dicho, lo que señala la doctrina acerca de cuál es el contenido de la garantía del debido proceso, del justo y racional procedimiento, eso no aparece regulado explícita y de manera categórica y detallada en el texto constitucional. Es más, los antecedentes del texto constitucional, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la opción que adoptó el constituyente, ¿cuál fue? La de señalar cuáles eran las garantías o los límites de un justo y racional procedimiento, pero el detalle, el catálogo, el elenco de las garantías que constituyen este debido proceso se entregaron a las manos del legislador. Entonces, las normas que resguardan un justo y racional procedimiento, en este caso en particular, existen. Y existen por una razón muy sencilla, porque mi propia colega lo reconoce. Hoy día está suspendido, ¿qué? Está suspendido un proceso de apelación. Yo no califico, no le pongo nombre al recurso que se está hoy día ventilando y que está suspendido en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Es la ley la que habla de apelación. Es la ley la que habla de apelación. Es decir, yo no entro a discurrir acerca de si es o no, si constituye o no constituye una doble instancia. Es la ley la que define esta herramienta de defensa como recurso de apelación. Luego, si es la ley la que define esta herramienta de defensa del señor administrador como un recurso de apelación, evidentemente que esa palabra envuelve muchas cosas. La apelación, por definición, para todo aquel que haya cursado derecho procesal, evidentemente implica un conocimiento amplio de todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas. Es decir, puede efectivamente ejercer su facultad a través de esta apelación, independientemente del plazo que se le coloque o independientemente de otra cosa. Aquí se cuestiona que aquí habría una infracción al non bis in idem. Si yo razono diciendo que hay una infracción al non bis in idem, estoy diciendo que esta persona fue castigada 2 veces por los mismos hechos. En este caso concreto, si razonáramos sobre la base de que está castigado por los mismos hechos, resulta que tuvo oportunidad o no tuvo oportunidad de impugnar estos hechos. Nosotros en nuestra presentación hacemos un largo elenco de todos los derechos que tuvo este caballero para poder reclamar de los hechos que se le imputaban, que incluye recursos de nulidad, procesos de apelación, instancias en las que hizo presentaciones escritas, oportunidad en que la propia Corte lo escuchó. Es decir, no hay infracción ni puede haber infracción en nuestro concepto, no en este caso en particular, sino no nos perdamos de vista de que aquí estamos hablando de que se está cuestionando un elenco de normas. Y este elenco de normas, en nuestro concepto, tal cual está concebido, tal cual está diseñado, no ha afectado ni puede afectar la garantía a un justo y racional procedimiento. Su señoría, respecto del non bis in idem, ¿cuál es la decisión que toma o en la que aparece motivada la decisión de remoción? En términos generales, en el acta 25 del año 2016, que es la que acompaña a la propia parte recurrente, habla de que
la decisión aparece motivada por carecer de idoneidad necesaria para desempeñar el cargo, al haber incurrido en graves y reiteradas faltas y omisiones en el desempeño de sus funciones. Y por eso no es baladí el elenco de las faltas que nosotros colocamos en el recurso, porque no es que queramos desprestigiar a este señor ni es que nosotros inventemos estos cargos. Estos son los cargos que le formula el tribunal. Estos son los cargos por los cuales se aplicó una medida disciplinaria de suspensión. La formulación de cargos habla precisamente de falta de probidad en el desempeño de sus funciones. Y esta falta de probidad tiene que ver, entre otras cosas, por haber contratado en el tribunal a una persona con la cual él tenía una relación de trabajo, una persona que lo había demandado, y eso se discutió en su momento, y él contrató a esta persona en el tribunal. Después habla de un notable abandono de funciones. Esto no lo decimos nosotros como consejo, aparece en los propios documentos que están aparejados a este requerimiento. Y este abandono de funciones uno puede decir si existe, si no existe, si es más o menos grave, pero está. Y aparece una sanción que está afinada por esta razón. Después aparece la transgresión deliberada de las instrucciones dadas por el Comité de Jueces. Y aquí señala que en el mes de mayo del 2013, los jueces del Tribunal de Garantía, don Jaime Salas, doña María Angélica Rosen, doña Lucía Giannini y Mónica Vergara, le instruyeron por escrito para que este caballero se abstuviera de hacer trabajos particulares en el recinto del tribunal. Y dicen que esa infracción, o sea, que esa prohibición explícita que tenía el Comité de Jueces se infringió porque encontraron un CARDES con información ajena al tribunal y por declaraciones de colaboradores en el sentido de que se prestaban otros servicios en el recinto del tribunal. Eso, de nuevo, no lo decimos nosotros. Eso lo dice la formulación de cargos que se le hace en este proceso. Incluso en este mismo proceso, cuando uno de los jueces le toma declaración a un señor Villalobos, que había sido esta persona cuestionada, este caballero Villalobos habla de un posible ilícito tributario y el tribunal, la propia jueza, decide enviar los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, porque habría una adulteración de la factura. Eso es lo que dice en la formulación de cargos. No sabemos si es efectivo o no es efectivo, pero es lo que aparece en la formulación de cargos. Luego, del conjunto de estas situaciones, la conclusión del tribunal en el acta 25 es que carece de la idoneidad necesaria para desempeñar el cargo por haber incurrido en graves y reiteradas faltas. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Puede haber en estos preceptos infringidos, de los cuales ya decimos que falta uno, pero puede haber en estos preceptos infringidos algo de inconstitucional en términos de afectar la garantía de la igualdad, porque el planteamiento es que en el caso del administrador no habría un tratamiento, habría un tratamiento desigual. ¿Qué es lo que nosotros decimos en nuestro planteamiento? Nosotros decimos que la garantía o el derecho a la igualdad no es absoluto en términos de que se admiten o se toleran. Hay que ver cuál es la tolerancia al momento de ponderar, hacer el juicio de igualdad. Tenemos que saber dónde está el límite. Y el límite está dado por la racionalidad. Y en este caso en particular, para nosotros, la racionalidad está dada por el perfil mismo del cargo. El administrador del tribunal tiene un perfil bastante singular, digamos. Él constituye, junto con el juez presidente, el eje de funcionamiento del tribunal. No es el caso del subadministrador o de los demás funcionarios dependientes. Él ejerce un rol de jerarquía. Mi distinguida contradictora se ha encargado también de señalar cuáles son sus funciones. Es decir, aquí no es un tema de que haya habido roces en el ejercicio de esta función. Estamos hablando de cosas bastante más graves que roces, digamos. Entonces, su señoría, a nuestro parecer no puede existir ninguna antinomia, ni puede existir efectos o un efecto adverso respecto de la garantía de la igualdad ante la ley, porque aquí efectivamente existe razones justificadas y más que justificadas para tener un tratamiento distinto respecto del administrador y en función del resto de los demás funcionarios a que se refiere el artículo 389. Nos hablan también de que habría una infracción al non bis in idem y nosotros descartamos que haya una infracción al non bis in idem, y así lo dijimos en su momento también. Porque este propio tribunal se ha encargado de decir que no siempre
existe esta prohibición absoluta que a partir de unos mismos hechos puedan recibir distintos castigos a las personas. Y se ha discutido y se ha reflexionado, se ha deliberado sobre esto a propósito de las infracciones de tránsito. Y se ha admitido que puede existir siempre y cuando obedezcan a fundamentos distintos. Pues bien, veamos si hay fundamentos distintos. La sanción está fundamentada en la aplicación de la suspensión disciplinaria en todas estas infracciones respecto de las cuales se formularon cargos y se constataron los cargos y ese proceso está afinado. Pero ¿qué es lo que dice el acta 25? Dice que a raíz de todas estas cosas lo que sucede es que aquí al funcionario le falta idoneidad para el ejercicio de la función y además haber incurrido en faltas reiteradas y omisiones en el desempeño de sus funciones. Tenemos entonces un fundamento distinto y se aplica una medida distinta. Se señala también por nuestra parte contraria que aquí habría una virtual afectación al derecho que tiene el funcionario a su fuero, que estaría consagrado en el artículo 25 de la Ley 19.296. La Ley 19.296 lo que hace es, la Ley 20.722 incorporó al Poder Judicial al sistema de poder constituir asociaciones de funcionarios. Lo que se propone por el requirente es una antinomia o una posible infracción o contravención entre el artículo 389, el artículo 24, letra D y letra J, con el artículo 25 del artículo de la Ley 19.296. ¿Qué decimos nosotros? Que de existir esa antinomia se da en el plano de la ley. Es decir, si se otorga preeminencia, si se prefiere la aplicación del artículo 25 de la Ley 19.296 o se aplica el artículo 389 letra F, insisto, debiera ser el 532, pero el 389 letra F, es una contradicción, efectivamente, es una contradicción que se da en el plano de la ley. No hay ninguna norma, ninguna de las normas infringidas, o sea, que se presentan como infringidas, el artículo 24, ni el 389, ni el 532, ni ninguna norma del Código Orgánico de Tribunales limita o establece de manera explícita que no se puede aplicar respecto de los funcionarios el artículo 25 de la 19.296. Si existe una controversia, los llamados a resolver esa controversia, ya señalar cuál norma ha de prevalecer, es efectivamente el Tribunal del Fondo. Es el Tribunal del Fondo. Y para constatar esto hay que hacer un ejercicio muy sencillo. Supongamos que el artículo 389 en todo su número no existe en el Código. Aun cuando no existiera, la situación del señor Ramberto Norambuena se mantiene idéntica en términos de si se afecta o no se afecta el artículo 25. No existe ningún obstáculo en el artículo 389 para calificar, por hacer cesar del cargo por calificación, para aplicar una medida disciplinaria o incluso para remover a un funcionario. Eso se ha discutido también en este tribunal, por ejemplo, respecto de los funcionarios que tienen acotado un plazo de vigencia de sus contratos en la administración pública. Es decir, se ha planteado esta antinomia e invariablemente este excelentísimo tribunal dice que esa antinomia que se plantea es una antinomia que se da en el plano simplemente legal y le corresponde al juez del fondo decidirla, porque no hay nada en el Código Orgánico de Tribunales, en estos preceptos, que diga concretamente o que explícitamente señale que no se aplica o no se aplica el fuero respecto a estos funcionarios. Cuando se plantea esto a nivel de la Corte, evidentemente lo que se hace por parte del reclamante es reprochar cuál fue la decisión de la Corte. Pero resulta que lo que se está discutiendo en esta sede tiene que ver si estas normas en particular producen o no pueden producir efectos inconstitucionales. El reclamo, como se ha dicho, es un reproche de las decisiones que se adoptaron por el tribunal en un procedimiento o en otro procedimiento. Su señoría, además de esto que señalamos,
nosotros agregamos otras razones por las cuales debiera rechazarse esta reclamación. Y es que aquí efectivamente existió un procedimiento disciplinario que está afinado. Y en este procedimiento disciplinario afinado, en su oportunidad, la decisión del Comité de Jueces y la decisión de la Corte tenía dos aspectos. Un aspecto que era la aplicación de la sanción, pero otro aspecto tenía que ver con el ejercicio de la facultad del juez presidente de proponer la remoción. Es eso lo que se fue a la Suprema. Es decir, la Corte de Apelaciones de San Miguel señaló de manera más o menos explícita dos cosas: que este caballero podía hacer, o sea, se aplicaba o se ratificaba la suspensión como medida disciplinaria, pero además la decisión contenía la posibilidad que tenía el juez de ejercer este derecho. Y esta decisión de reconocer explícitamente la facultad de ejercer este derecho es materia de una sentencia que está ejecutoriada. Cuando esto sube a la excelentísima Corte Suprema, lo que hace la Corte Suprema es no pronunciarse, porque no le corresponde pronunciarse sobre el ejercicio de esa función. No dice nada. Y si no dice nada, ¿qué quiere decir esto? Que la decisión de la excelentísima Corte de Apelaciones de San Miguel, a lo menos en este punto, no es discutible, está ejecutoriada. Y su señoría, respecto de otras cosas que dijo mi distinguida contradictora, insistimos en que no es que este sistema de normas conculque, vulnere o ponga en riesgo los derechos. El propio artículo señala que hay un recurso de apelación. Es la propia ley la que establece esa posibilidad. Se habla, por ejemplo, de un traslado sin autorización escrita y que todas estas decisiones estarían motivadas en el 389. Esa es una decisión que toma el tribunal, podría haberlo motivado en otro artículo, digamos. Pero lo que se está haciendo es dirigir un reproche, porque el traslado, el artículo 389 no tiene que ver con los traslados. Por todas estas razones, su señoría, y considerando que la decisión de remoción, si uno revisa este expediente, aparece revestida de racionalidad y de ponderación, estimamos que el catálogo de normas que fueron o que se denuncian como susceptibles de producir una inconstitucionalidad, a nuestro juicio, no produce esta inconstitucionalidad, y por esa razón solicitamos rechazar el presente requerimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Consulto a los señores ministros si tienen alguna pregunta que formularle a los abogados de las partes. Ministro Pozo. Una pregunta exclusivamente a la requirente. ¿Cómo fundamenta usted la concurrencia en este caso concreto del non bis in idem, si, tal como lo ha señalado su colega aquí, contradictor, no existiría identidad de fundamento? Gracias por la pregunta, porque era una de las rectificaciones de hecho que pensaba hacer, señor ministro. La verdad que es una rectificación de hecho que es necesario hacer respecto a lo que dijo mi colega. No es efectivo que no sean idénticos los fundamentos de la sentencia que fue confirmada el 28 de noviembre del año 2016 con el acta del Comité de Jueces 25 del año 2016 de 13 de diciembre. De hecho, parte señalando en el considerando primero, dice que encontrando hacia afinado sumario administrativo seguido en contra del administrador de este tribunal, señala el nombre, señala el número de la causa, 785-2015, en que se tuvo por acreditados los cargos formulados, y pasa a señalar falta de probidad en el desempeño de sus funciones, después falta de probidad por el tema de falta de probidad por el abuso de poder, notable abandono de funciones, declaración deliberada, y ahí se va a los mismos cargos, exactamente los mismos cargos por los que ya fue sancionado. Y eso está en el punto 1 del acta de Comité de Jueces,
Y además también señala, después dice que el 28 de octubre, erróneamente, como también acá lo ha dicho mi colega, la Corte Suprema, en el considerando tercero del acta 25, la excelentísima Corte Suprema, en los antecedentes AD 1315, que son los mismos 785 de 2015, que son los mismos 785 en el rol de ingreso de San Miguel, tomó conocimiento de la medida disciplinaria de suspensión de funciones, ordenándose tomar nota en la hoja de vida funcionaria y disponiéndole devolución, y después sigue con que la reforma procesal penal y la facultad que tienen los jueces en virtud de la reforma procesal penal de remover al administrador. Pero los fundamentos de esta decisión, y que están explícitos y escritos incluso con referencia al proceso anterior, están en el acta de remoción 25 del año 2016. Por eso que sostenemos non bis in idem, porque es flagrante. Acá, cuando se dice por la contraria de que tenemos una apelación donde se van a revisar las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas, estas cuestiones de hecho y de derecho ventiladas no han sido ventiladas en este proceso. Las cuestiones de hecho, los hechos que se dan por acreditados en un decreto económico son los hechos de un proceso anterior. Y eso se lee del acta del Comité de Jueces número 25 del año 2016, que esta parte acompañó copia autorizada porque es lo que encabeza el proceso, es la cabeza del proceso. Con esa notificación parte el proceso, luego la apelación a la Corte, apelación digamos porque fue la impugnación, pero apelación dice el 389F que presentamos, y ese documento da cuenta de que precisamente se trata de los mismos hechos. ¿Consulta de parte de los ministros? ¿Usted quiere referirse al punto que ha señalado su colega? Sí, una precisión, su señoría. Lo que pasa es que, como toda decisión de un tribunal, aparece revestida de una serie de fundamentos donde se habla precisamente de eso. Pero el fundamento decisorio está en el artículo 17 y es el que yo transcribo. Dice, por todo lo que he dicho antes, dice, en virtud de todos los argumentos anteriormente expuestos, habla de la decisión es por carecer de idoneidad necesaria para desempeñar en el cargo y por haber incurrido en reiteradas sanciones. Es decir, todo lo que se habla respecto de las infracciones anteriores es para probar o acreditar que aquí ha habido una reiteración, porque incluso se hace referencia a episodios anteriores, ni siquiera lo que fue en materia del juicio en que se le aplicó la suspensión. Hace referencia a otros procedimientos o a otros casos o a otros episodios anteriores, y el propio requerimiento lo reconoce y lo reprocha. Dice, aquí se habla de otras cosas además de esto. Y efectivamente, de ahí está la calificación de reiteración que contiene el considerando 17 del acta 25. Sí. Nelson. Ministro Pozo. Otra pregunta. Perdón. También a la requirente, así específicamente y lo más breve posible, por favor. Sí. ¿Por qué no invocó usted la inaplicabilidad del artículo 532? Porque el artículo 532 habla de, frente a faltas graves, debería realizarse un proceso disciplinario. Y lo que nosotros estamos invocando como falta al debido proceso es precisamente porque en este caso no hubo un proceso disciplinario. De hecho, no tenemos apelación tampoco en el estricto sentido de la palabra, porque acá los hechos no han sido ventilados. Si bien al legislador se le dejó, como señaló la contraria, definir cuáles son las fases de los procedimientos en particular, existen ciertos mínimos y que también están establecidos en las actas de la Constitución, que es el emplazamiento, el derecho a ser oído, el poder rendir pruebas. Y eso no existió acá, hubo solamente un decreto económico. Y el artículo 532 habla que frente a faltas graves, el 389 dice que frente a faltas graves, a petición del comité de del presidente del comité de jueces, el comité de jueces podrá decidir la remoción. Después el 532 señala que frente a esas faltas graves deberá realizarse un procedimiento disciplinario. Y como acá no se realizó un procedimiento disciplinario, la verdad que no creemos nosotros que ese artículo, que además tampoco ha sido utilizado por el Comité de Jueces, conculque los derechos de mi representado. Sí quisiera pedir un momento para rectificación de esto. Quiero señalar
que el considerando 17º que señaló el abogado del Consejo de Defensa del Estado no dice lo que él dice. El considerando 17º dice por carecer de idoneidad necesaria para desempeñar sus funciones al haber incurrido en graves y reiteradas faltas y omisiones en el desempeño de sus funciones. Pero no está hablando de otros sumarios administrativos, está hablando de esto mismo. Si don Ramberto Norambuena no tiene otras sanciones y no existe ningún otro antecedente de otras sanciones. Entonces está haciendo una lectura antojadiza diciendo de que él ha sido sancionado varias oportunidades. Eso no es verdad. Los fundamentos de esto se señalan al inicio y finalmente dice al haber sido sancionado por varias faltas y omisiones, que son precisamente las faltas y omisiones que se mencionan en los primeros considerandos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y cuando se exponen de manera separada, se exponen de manera separada ciertos decretos económicos que sirvieron de prueba y fundamento, y fundamento para la sanción que ya le fue aplicada. Pero acá no hay nada nuevo. No hay nada que haya estado en el expediente 785 del año 2015, que fue el requerimiento anterior. Ahí está acompañado completo. El Consejo de Defensa del Estado, todas las cosas que ha dicho respecto a las faltas de mi representado y que empezó a hablar de que contrató una persona, etcétera, eso no es efectivo. Y eso se puede revisar si es que se tiene a la vista y que pido que así sea el expediente anterior a la causa 3254-2016. Eso no está en el proceso y eso forma parte de otro proceso. Así es que ese punto creo que es muy relevante hacer presente que la lectura que hizo hablando de otras sanciones no está acreditado en este proceso y no son efectivas. Bien. ¿Alguna otra consulta de los señores ministros? Ministro Hernández. A la abogada, la requirente. Te ha manifestado que el artículo... Gracias. Que el artículo 532, inciso final del Código Orgánico de Tribunales, que está inmerso en el título 16 relativo a la jurisdicción disciplinaria de los tribunales, facilitaría o facultaría el ejercicio de potestades disciplinarias respecto al administrador del tribunal en caso de faltas o abusos graves. Eso no es efectivo, la disposición habla de falta o abuso simplemente. No es el caso del recurso de queja que requiere de una connotación de esa naturaleza. Pero además sanciona o hace pasible la sanción al administrador del tribunal que hubiera incurrido en infracciones u omisiones de sus obligaciones o deberes estatutarios y le hace aplicable la sanción del artículo 389, letra F. Esto no se enfrenta al tema de la remoción en cuanto a sanción. La Corte Suprema ha dicho que la remoción no es una sanción disciplinaria, es un acto administrativo de contenido desfavorable, pero no es una sanción disciplinaria. Y si no es sanción disciplinaria, no le son aplicables las reglas del debido proceso. La diferencia entre remoción y sanción disciplinaria aparece muy clara en el Estatuto Administrativo. La destitución es una expiración obligada de funciones y constituye medida disciplinaria. La remoción, en cambio, respecto a los funcionarios de exclusiva confianza, no es ciertamente una medida disciplinaria. No aparece tan claro respecto de los funcionarios judiciales porque el Código Orgánico de Tribunales no emplea la expresión destitución. Pero si nosotros dejamos sin aplicación las disposiciones del precepto, ¿de qué manera se podría producir la expiración obligada de funciones del administrador del tribunal? Puesto que no habría procedimiento alguno de remoción, contrariamente a lo que ocurre con los jueces, que pueden ser removidos, ¿no es cierto?, por mal comportamiento. Esa es la pregunta y me gustaría que me aclarara. Gracias por la pregunta. Bueno, de la lectura, yo leo facultades disciplinarias, se entenderán sin perjuicio formarse el proceso correspondiente al empleado que hubiera faltado gravemente a sus deberes. Habla de falta grave de los deberes y usted bien me hace la diferencia con el artículo 389. En 389, que habla en el inciso final, podrá ser solicitada por el juez presidente y habla de que podrá ser solicitada por el juez presidente y será resuelta recurso que someterá a los mismos plazos, la remoción del administrador.
y eso habla falta grave de deberes, dice el 532. Voy a ver el 24. Yo noto tanto en los artículos que permiten la remoción del administrador frente al 532, que en ambos se habla de falta grave, de deberes o de funciones. Entendemos como parte que estamos hablando de deberes funcionarios, por un tema de armonía de la norma. Porque el 389 habla de la facultad de remover y el 532 establece las 4 sanciones que pueden aplicar disciplinariamente los jueces y finalmente establece que ante faltas graves de deberes vendría esto, o sea, sería una falta mayor que aquella por la que ya se la sancionó antes, en que se determinó eso. Ahora, pregunta que usted, señor ministro, me realiza de que aquí nos quedaríamos sin procedimiento. La verdad que esta es un requerimiento de efectos especiales. Yo creo que no nos quedamos sin procedimiento. Creo que si para remover a un administrador, o sea, sancionarlo de manera más gravosa que como ya fue sancionado antes, el tribunal inicia un proceso conforme al acta 129, que es el auto acordado, y lo que tiene también armonía con el artículo 532, o sea, propone el presidente del comité, el comité de jueces al presidente, se designa un fiscal, se realiza un sumario y finalmente el comité decide en derecho con previa forma de juicio, en ese caso sí estaríamos frente a una situación legítima. Y creo que en este caso no estamos frente a una situación legítima porque no se ha realizado de esa forma. Ahora, esto de que sea un cargo de exclusiva confianza, no existe ningún antecedente que dé cuenta de que esto es un cargo de exclusiva confianza. El Código Orgánico de Tribunales precisamente se refiere de manera específica cuando hay un cargo de exclusiva confianza y lo hace con el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, no lo hace con el administrador del tribunal. Tampoco existe, también para el caso de los jueces, tampoco existe un procedimiento, por eso para el caso de los jueces se aplica el acta 129, que es el procedimiento disciplinario y se discute si esta acta tiene o no tiene las garantías suficientes. Pero la manera de tener un proceso legal para destituir un administrador y constitucional, estimamos nosotros que es con la proposición del presidente del tribunal al comité de jueces, la designación de un fiscal, la tramitación de un proceso disciplinario para acreditar la existencia de esta falta grave, que ya implica una sanción mayor que la suspensión del cargo, y la sanción mayor viene siendo la destitución, que es lo que habla precisamente el artículo 25 de la ley de funcionarios públicos cuando están de los gremios de funcionarios públicos, que es el caso en que permite destituirlo, y en esa situación estaríamos frente a un proceso legalmente tramitado y constitucional. Ahora, la situación de cargo de exclusiva confianza, yo discrepo. El administrador no es un cargo de exclusiva confianza, es tan claro del tenor de sus funciones en el artículo 389A y 389B. Y además se habla de... le vamos a rogar que se limite a contestar Sí. la pregunta que decía relación con el artículo 532 específicamente y con la posibilidad de quedarse sin un procedimiento disciplinario. Pero es que se me habló, perdón, señora presidenta, muy cortito, se habló de que podría ser esto una facultad no disciplinaria, sino solamente una facultad de remoción dentro de la pregunta, y yo quisiera decir que estamos en derecho público y el legislador no ha distinguido, no ha señalado que el administrador sea un cargo de exclusiva confianza. Y esa historia de la ley, el proyecto de la ministra Alvear, incluso contemplaba hasta jueces de ejecución, que es una función que hoy realizan jueces de garantía. Por lo tanto, esa historia de la ley que no se plasmó en las normas no puede ser el fundamento para el rechazo de este requerimiento. Eso fundamentalmente con el tema de los cargos de exclusiva confianza. Muy breve, presidente. Solo decirles dos cosas. Uno, insisto, el artículo 532, inciso final, no habla de faltas o abusos graves.
Usted puede leer su texto. En segundo lugar, yo no he dicho que en la especie se trate de un cargo de exclusiva confianza. He dicho que el estatuto administrativo reconoce la existencia de cargos de exclusiva confianza, pero que no es el caso del Código Orgánico de Tribunales. Podría haber alguna forma de analogía, pero obviamente la ley no le da esa condición y yo no lo he señalado así. Gracias. No, gracias a usted. Bien, entiendo que no existe ninguna otra pregunta. Siendo así, entonces se pone término a la vista de la causa.